con su debida autorización, entonces damos inicio a la grabación de la sesión de hoy, que también va a tener, pues, un componente técnico, muy técnico, enfocado hacia el parcial 3, que es el parcial final. Niñas y niños, esto ya se acabó. Estamos ya en el 6º encuentro presencial. Faltarían entonces 2 encuentros, 20 y 27 de septiembre, y ahí daríamos por terminado nuestro módulo. Yo les decía que más que correr, hay que avanzar. Aquí no se trata de inyectar información y no se trata de transmitir una cantidad de información. De lo que se trata es de apropiarse de los conceptos más importantes, porque muy seguramente por allá en su malla curricular, más adelante, irán a encontrar una asignatura como metodología de la investigación o seminario de investigación, donde nuevamente iremos o irán a retomar, con el tutor que les corresponda, irán a retomar la temática de la metodología general de la investigación. Entonces aquí era muy importante en este módulo, primero, apropiarnos del concepto de la investigación, el concepto de la investigación como herramienta de formación académica, la metodología de la investigación. Los que pudieron ingresar ya por ahí a plataforma a revisar, seguramente se encontraron con un PDF y con esta imagen. Un PDF con esta imagen. Yo duré mucho tiempo y hasta que una de mis hijas le dije yo, ole, ¿esta imagen qué era? ¿Ese dibujo qué era? Y resulta que es la punta de un lápiz que termina como en un edificio. Esto es un libro físico que tiene un poco más de 600 páginas y que este señor o estos autores pues vendieron tantas de sus obras que lo publicaron gratis, y yo lo tenía por ahí guardado en PDF gratis y lo puse en plataforma para que ustedes lo tengan y por allá en vacaciones se ambienten apropiándose, enamorándose del concepto de investigación, enamorándose del concepto de investigación, que entiendan la importancia que reviste para un profesional el concepto de la metodología de la investigación. Pues más allá, si bien ahora hemos visto cómo desarrollar una propuesta de investigación en un paso a paso, pues la metodología de la investigación no es una receta como tal, ¿ya? Más que un paso a paso, es un marco lógico, es una secuencia lógica de actividades que permite adquirir nuevos conocimientos a través de todos esos componentes de los que ya algunos hemos mencionado acá. Entonces les decía, más que estar aquí corriendo con información, ustedes se imaginan yo tratando de trabajar con ustedes en 8 clases, estas 680 páginas. Aquí hay herramientas estadísticas para desarrollar investigación cuantitativa, hay herramientas metodológicas para cualitativa, o sea, hay una cantidad de información, pero más allá del manejo técnico de toda esa información, aquí lo más importante es que ustedes entiendan que sin investigación formativa no hay formación académica. Sin investigación formativa no hay formación académica. La investigación formativa es la base, porque es la que nos permite contextualizar. Por ejemplo, ahora que ustedes están desarrollando el ejercicio de una propuesta de investigación, se vieron en la necesidad de ir a leer, de ir a consultar. Se vieron en la necesidad de buscar unas bases de datos. Se vieron en la necesidad de ir a leer un libro, de ir a leer un informe, de ir a leer un documento donde encontrar información. Y eso es lo que busca la investigación formativa. Ponernos en contexto, con una realidad, con un entorno. ¿Cuál es esa realidad nuestra? Las empresas. La empresa en la que trabajamos es una realidad tangible, porque allí tenemos unas relaciones humanas, desarrollamos unas relaciones humanas con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Desarrollamos unas relaciones laborales a través de unos componentes formales que ustedes ya los conocen, como la misión, la visión, la política de calidad, un formalismo dentro de la organización. Desarrollamos unas habilidades y unas relaciones sociales cuando nos entendemos con el cliente, cuando nos entendemos con el proveedor. Entonces, lo que se busca precisamente
con estos programas de investigación formativa es que nosotros como estudiante nos podamos poner en contexto con una realidad, con esos entornos. Y entender que la investigación, en términos académicos, es una responsabilidad de todos, de las instituciones, de los docentes y de ustedes como estudiantes. Permanentemente estarnos cuestionando, estar dudando de las verdades absolutas, estarnos preguntando qué pasa con aquello, qué pasa con lo otro. Entonces, entender que la investigación es un ejercicio inherente a la formación académica. Les voy a contar una anécdota. Resulta que la universidad va a celebrar muy pronto la Semana de la Investigación. Entonces trabajamos con los semilleros de investigación, hay unos foros, el que quiera ingresar al semillero de investigación me contacta, yo lo pongo al tanto con los profesores que coordinan el semillero, el profesor Oscar Duque y el profesor César Villarreal, hacer investigaciones muy bacanas. Entonces la universidad a nivel nacional está organizando la Semana de la Investigación y se hacen muchas actividades, se hacen foros, se hace encuentro de semilleros y de manera particular este año abrieron un concurso muy especial, me pareció muy coloquio, muy particular, y es el cuento de investigación, el cuento. Entonces, para hacer un podcast, cada quien, el que quiera participar, escribe una carretica en menos de una cuartilla, en menos de una página. Y entonces a mí me invitaron y dije, bueno, pero ¿yo qué cuento? ¿Cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi cuento? Y escuchen mi cuento, se los voy a contar en 3 segundos. Mi cuento es que cuando yo perdón un segundito que se alborotó aquí mi mascota. Profesor, Cuando yo, hola, ¿cómo es? Carol acaba de llegar, ¿cierto? Profe, sí, qué pena, pero salí de trabajar. No, tranquila, Carol, que no hay ningún problema. Entonces, antes de empezar con la clase de hoy, les voy a contar, en 3 segundos, les voy a contar mi cuento de investigación. Es un cuento, cada profesor, el que esté interesado, presenta un cuento sobre un tema que tenga que ver con investigación, ya vamos algunos a nivel nacional, y entonces yo dije, ¿yo qué cuento? Bueno, les cuento mi cuento en 2 segundos. Cuando yo cursaba 4º de bachillerato, hace, muchos años, en Buenavista, un día cualquiera llegó el profesor de biología al salón y nos dijo, muchachos, para la próxima clase, dentro de 8 días, traigan un sapo, o sea, un animalito de esos, no de los que sapean, un animalito, un sapito. Y nosotros éramos 14 estudiantes, un grupo muy pequeño. Y salimos, bueno, venga, ¿y un sapo para qué? Bueno, ¿y cómo así que un sapo? Listo, a los 8 días todos fuimos llegando a una taleguita con el sapito. Y entonces el profesor teníamos con él 2 clases de biología y pidió otra más, eran 3 horas, y nos llevó al laboratorio. Y resulta que el ejercicio al que él llamó experimento, él lo llamó experimento, el ejercicio consistía en rajar el sapito, vivo. Escuchen esto, que eso suena como macabro. Entonces había que coger el sapito, ponerle un algodón con éter en la naricita, en las ñaticas, para que él se quedara dormidito, abrirlo. Pues cuando llegamos al laboratorio nos tenían una bata blanca, nos tenían un tapaboca, en ese entonces era muy exclusivo, y nos tenían un bisturí para cada uno para rajar el animalito. Lógicamente el animalito moría después de. Entonces el experimento consistía en contar los latidos del corazón, bueno, entre otras cosas, nunca entendí para qué. Y entonces el profesor decía, con esto yo los estoy motivando a que sean investigadores. Los estoy motivando, incentivando hacia la investigación. Entonces, de inmediato yo me hice a la idea que la investigación se hacía en un laboratorio con bata blanca y rodeado de unas cosas que se llaman tubos de ensayo, pipetas, una cantidad de vasitos. Eso era para mí investigación. Luego, cuando empiezo el pregrado como administrador de empresas, el profesor que me dictó investigación, pues llegó al salón hablando en términos muy filosóficos. Empezó a hablar de la epistemología, que lógicamente
La epistemología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar la construcción del conocimiento, el quehacer del conocimiento. Y a través de la epistemología, el profesor nos empezó a hablar de las escuelas de la epistemología, el positivismo, el constructivismo, el humanismo del siglo XIV, el humanismo que fue el que partió de alguna manera de la historia de la ciencia en dos, porque hasta el siglo XIV, siglo XV, el mundo era un mundo laico teocentrista, es decir, que dependíamos del concepto de la creación de Dios. Y la iglesia tenía un poder inmenso a nivel mundial y lo que se desarrollaba como ciencia, en muchos de los casos, se clasificaba como brujería. Entonces, el humanismo parte esa historia de la humanidad en dos, porque el humanismo dice el ser es razonable y podrá, como ser humano, descubrir sus propias circunstancias, resolver sus propios problemas, alejándose un poquitico del concepto de teocentrismo, y entonces nace el concepto de formación universitaria, de formación académica. Entonces, el profesor de pregrado se centró ahí, en hablar de epistemología, en hablar del constructivismo, del positivismo, del humanismo, del método científico. Y entonces reforzó mi concepto de que la investigación era para unos pocos, para unos señores de bata blanca que se encerraban en un laboratorio a mirar bichitos, a mirar virus, a mirar bacterias, cómo se comportaban, cómo evolucionaban. Y entonces yo seguía diciendo, eso es para ellos. Cuando ya empecé la primera maestría, entonces llegó el profesor de metodología de la investigación y en 15 minutos nos habló del método científico, nos habló de epistemología y luego nos empezó a presentar una serie de autores. Acá, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando Collado, Pilar Batista Lucio, Belén Ballesteros. Nos empezó a presentar una serie de autores y estos autores empezaron a decir, mire, Jorge Iván, usted desde la academia como estudiante, usted desde su empresa como empresario, como gerente, como jefe de talento humano, tiene que desarrollar unas habilidades investigativas. Tiene que desarrollar unas habilidades investigativas. Es decir, yo vine a aprender ya viejo que existía un modelo de investigación formativa que se llamaba la metodología general de la investigación, porque siempre viví con el paradigma del método científico. Es por eso que hoy en día, en la gran mayoría de universidades, existen asignaturas, módulos, materias, como les queramos llamar, con el enfoque de la investigación formativa o de la metodología de la investigación, donde al estudiante hay que enamorarlo del concepto de investigación. Usted, por ejemplo, su profesión la va a ejercer en una empresa. De hecho, muchos de ustedes trabajan. Muy seguramente muchos de ustedes serán líderes de proceso en las empresas. Y uno en la empresa permanentemente se está preguntando, venga, ¿cómo mejorar el proceso? ¿Cómo mejorar las ventas? Cuando yo digo cómo mejorar las ventas, ya le estoy dando entrada a una propuesta de investigación de mercado. Cuando yo digo, venga, ¿cómo mejorar el clima organizacional de mi empresa? Ya estoy dándole cabida a una propuesta de investigación en gestión de talento humano. Cuando yo digo, ¿cómo resolver el problema de entrega del producto y cumplimiento al cliente? Ya le estoy dando cabida a una propuesta de investigación en logística, en gestión de calidad. Entonces, lo que busca esta asignatura, y ya para cerrar acá mi discurso político de hoy, lo que busca esta asignatura es precisamente que usted entienda que la investigación es un cuento de todos, que la investigación nos compete a todos. Por eso hay que desarrollar unas habilidades en las que yo insisto mucho. La habilidad para comunicarnos de manera verbal y de manera escrita, cómo redactar. Y para desarrollar esa habilidad comunicativa, la base, el fundamento para eso es la lectura. La lectura y la comprensión lectora. Enamorarme de la lectura. Hay muchas obras bacanas, y sobre todo en administración de empresas. Cada 8 días los digo. Y se las seguiré mencionando, muchas de ellas. El líder que nunca tuvo cargo, una obra muy bacana. Inclusive por ahí hay resúmenes muy buenos. Entonces, leer, enamorarnos de la lectura
que es la base fundamental de la metodología de la investigación. Yo sé que a ustedes como a mí se nos dificulta redactar, pero para superar esa barrera hay que leer, hay que consultar. Por ahí esta semana me enviaron un enlace, es muy fácil, lo buscamos en Google, la base de datos bibliográfica del SENA, bases de datos del SENA, donde hay muchos artículos sobre temas muy bacanos, de todo tipo. El SENA tiene cantidad de obras bibliográficas, obras técnicas, libros técnicos, que son aprovechables y muchos de ellos son descargables, otros en calidad de préstamo, virtuales, otros los hay físicos. El sistema le dice a uno dónde los encuentra. Bueno, después de esta carreta, que espero a ninguno de ustedes le ha tocado rajar un sapito vivo, es una experiencia que no es la mejor, para después entender realmente qué es investigación. Quiero entonces pasar a preguntarles si alguno o alguna, Jonathan o alguna de las niñas, ha tenido alguna dificultad con el parcial 2. Bueno, primero quiero preguntarles algo. Si ya revisaron la nota del parcial 1, no sé si alguno me deba nota, tengo que revisar por ahí. Si alguno me debe el parcial 1, venga por acá, ¿quién acaba de llegar? Daniela. Daniela, hola Daniela. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted, profe, cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Daniela, bienvenida. Muchas gracias, profe. Bueno, con el parcial 1, entonces, como yo les explicaba, y ustedes ya han tenido pues el módulo anterior conmigo, el primero, cuando son grupos de 2 o de 3 estudiantes, el primero que me encuentro en plataforma, a él le hago la retroalimentación, esperando que él comparta esos comentarios con los demás compañeros o con las demás compañeras. Entonces, no sé si ya todos tienen claridad en la nota, si todos tienen claridad en la observación, hay ensayos muy buenos, ve uno el compromiso, aquí lo más importante es el compromiso, lo más importante es que se demuestre el interés por la temática y por la asignatura. Bueno, de todas maneras, cualquier inquietud, cualquier duda que haya con respecto a parcial 1, me escriben al WhatsApp. Con respecto al parcial 2, dudas, preguntas, peticiones, quejas, reclamos. Si no estoy mal, creo que todavía la plataforma queda habilitada como 2 o 3 días más porque yo califico el fin de semana, dándole la oportunidad a que todos puedan cargar y se puedan poner al día. Lo mismo los que me falten de parcial 1, por favor. Bueno, veo que no hay dificultad, entonces quiero que estén muy atentos, muy atentas y muy atentos hoy. Por ahí la Real Academia de la Lengua está dando la pelea para eliminar el convertir en femenino o en masculino, es decir, el elemento discriminador cuando uno se refiere a un público. Todas y todos, dice la Real Academia de la Lengua, pues universalmente se ha utilizado la palabra todos cuando en medio de un grupo de mujeres hay al menos un hombre, todos, para no tener que utilizar todas y todos. Entonces, quiero que todos estén muy atentos, bueno, y muy atentas, al ejercicio que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con el parcial 3. Antes de eso, antes de mostrar el ejercicio, entonces quiero que recordemos lo que vimos en la clase anterior y en las clases anteriores sobre el proceso de la metodología de la investigación. Bueno, niños, por aquí creo que llegó, por favor, aquí está eso. Aquí está el Inge. Inge, se va a dirigir al público, Inge. ¿Cómo? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Usted cómo va? Bien, profe. Bueno, entonces como acaba de ver, profe, les acabo de compartir el enlace del formulario de la evaluación tutor de este ciclo para que por favor los estudiantes entonces nos colaboren con el diligenciamiento. ¿Qué tiempo más o menos gasta ahí? Es como 5 minuticos, ¿cierto? Sí, profe, es algo muy breve, son como 10 preguntitas nomás. Bueno, entonces, compañeritas y compañerito, vamos a tomarnos, no sé, 10 minuticos, son las 7:10, para que respondan el cuestionario, porfa. Está ahí en el enlace, ahí lo encuentran.
en el chat. ¿Les parece bien? Listo, profe. Listo, eso, para que no nos desconcentremos luego. Listo. Entonces empezamos en 6, son las 7 en punto, 7:10, retomamos y ya empezamos con la temática. Listo, Carol Dayana. Por aquí llegó Carol Dayana. Hola, Carol Dayana Acosta. Profe, ese enlace está en el chat para esa encuesta. Venga, yo lo miro, ¿sí? Porque aquí lo acaban de enviar. Entramos por el chat y le voy a decir, sí, ahí está. Dice, buenas noches, apreciados estudiantes. Aprovechamos este medio para invitarlos a diligenciar. Ahí está. Exacto. Gracias. Con mucho gusto, Mayra. Profe, buenas noches. Hola, Carol. ¿Cómo ha estado, Carol? Bien, profe, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Carol. Bienvenida. Gracias. Apenas vamos a empezar con el ejercicio práctico que tiene que ver con el parcial 3, Carol. Y aquí en el chat está el formato para la evaluación docente, Carol, que la vamos a hacer en 10 minuticos. Sí, Profe, a mí no me abre ese enlace. link. No, ese enlace no me abre. A mí Ah, tampoco. ve, tan raro. ¿Será que aquí me está abriendo? ¿Copiarlo y pegarlo? ¿Qué? En el Profe, pues yo sí buscador. creo. Va a tocar como copiarlo. ¿Será que así eso se deja copiar? Copiarlo y pegarlo directo en el buscador. Sí, copiar vínculo y llevarlo al buscador a ver qué pasa. Profe, una consulta. ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer para resolver el ejercicio? Lo que pasa es que yo todavía estoy en el trabajo, apenas voy para la casa. Ah, no, tranquila. Si quiere, Carol, si quiere lo puede. Venga, que esto me abrió de una vez por allá. Cerrémoslo acá. Si quiere, no sé, ¿no le queda fácil copiar ahí el enlace? No. Ah, pero usted alcanza a llegar antes de las 8 de la casa, Carlos. Sí, Yo creo que sí, profe. sí, listo, no, apenas pueda. Profe, Listo, no sé gracias. si soy yo, pero ese enlace ni copiando ni pegándolo en el buscador me deja. ¿Verdad? ¿Y quién más tiene problemas? Yo, solo yo. Hay varios, Profe, a mí varias tampoco niñas. me deja. Por ahí estará el Inge. Ingeniero Andrés. Hola, ingeniero Andrés. Venga, yo hago un ensayo acá. Copiar vínculo. A ver si se deja abrir por acá. Bueno, igual yo creo que en otras asignaturas durante esta semana les ponen la evaluación también, porque yo creo que me imagino que estarán varios tutores, ¿no? En esa evaluación. ¿O será solo la mía? ¿Quién sabe? Profe, una consulta. Y Usted dijo que los ensayos ya estaban calificados, ¿verdad? sí, ya. ¿Todos o uno? Si es que a mí no me aparece la nota. Bueno, espérate. ¿Con quién tengo el gusto? Que no veo aquí en esta pantalla. Profe, con Lina. Ah, Lina. Ah, claro, Lina. Sí, lo que pasa es que tú hiciste el ensayo ¿con quién fue? Con Con Laura. Laura Laura Sofía, ¿cierto? Arango. Sí, Ajá. sí, señorita. Entonces, en plataforma, yo miro que yo lo tengo por aquí. En plataforma, me la encontré primero a ella. Ella no te ha compartido.
No, profe, apenas le estaba preguntando. Eso, pregúntale a ver si ella ya revisó. Y lo otro, Lina, es que en Odin ya cargué también la información. Ah, bueno, profe, dale, gracias. Sí, por aquí está, claro. Aquí inclusive los tengo guardadito. Profe, Y porque Lina, es toma, que yo, averigua y me cuenta. Dime. profe, lo que pasa, habla con María Fernanda, lo que pasa es que estuvimos revisando y el de mi compañera Sorangi, pues ya aparece calificado, leímos la nota que nos dejó con las observaciones y todo, pero cuando yo reviso en mi plataforma como tal, no tengo calificación. No, mame. O sea, a ver, lo que pasa es que la calificación tiene tres momentos. Una es la de Sí, señor. retroalimentación en plataforma, Mafe, ¿cierto? Que es el primer momento, ¿ya? Que es cuando yo Ujú. ingreso a plataforma y descargo los ensayos. Lo que pasa es que yo les pido el favor de que los carguen todos para generar la evidencia. Pero, Mafe, cuando yo voy haciendo el recorrido en la plataforma, el primero que me encuentre, por ejemplo, muy seguramente Sorangi en la plataforma está primero que usted, Mafe. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Exactamente. Sí, porque Entonces, la observación la... la observación la tiene ella, ¿ya? Ya. Ujú. Entonces yo lo que aspiro es, por ejemplo, en el caso de ustedes, que Sorangi llame a Mafe y le diga, Mafe, ya el profesor calificó. Entonces, si usted ingresa, bueno, entonces vienen los otros dos momentos. Se llama la plataforma Class, que es la de Medellín, y está la otra, que es la plataforma Odin, que es donde ustedes consultan, María Fernanda. ¿Ya miró, Sí, ya señor. miró ya miró Odin? No. Pues es que yo tengo todavía muy claro, yo entro por una que es FUNEC. Sí, exactamente. Ah, no. Esa es la plataforma de retroalimentación de información, que es donde se cargan los módulos, donde están las actividades que realizamos cada semana, donde están los videos, María Fernanda. Esa es FUNEC. Esa. Eso. Hay otra que se llama Odin, que es donde se suben las notas ya físicas, o sea, donde le aparece ya, donde usted puede ir llevando el récord o el registro de notas, María Fernanda. ¿Ya? Entonces, en la de FUNEC aparecen las observaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me detengo yo porque María Fernanda, se supone no, es así. Si el trabajo lo hicieron las dos, las observaciones, pues son las mismas para las dos. Entonces, para mí eso representaría como un doble trabajo. ¿Sí me hago entender, María Fernanda? Claro que sí. Exactamente. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, ahora, en el entendido de que yo tengo 4 grupos, o sea, yo tengo cerca de 60 estudiantes, entonces cuando trabajan en grupos de 3, pues eso me rebaja un poquitico el trabajo en el sentido, en el entendido de que el primero que me encuentro yo en plataforma le hago la observación, la respectiva felicitación, esperando de que ese primero le comparta a los demás compañeros, María Fernanda, porque la, la anotación y la calificación es exacta, tiene que ser la misma. Listo, profe. Muchas gracias. No, y sí la invito, María Fernanda, sí la invito a que esté visitando la plataforma Odin para que revise sus notas, porque ahí sí es donde tiene que figurar digámoslo, el histórico, el récord, para que en el caso de que no le aparezcan notas, usted pueda reclamar, porque ya ha sucedido, María Fernanda. Bueno, Sí, señor, para que no se entonces vaya a esto confiar yo. habría que... Listo, profe, muchas Y, y, gracias. y tiene clave y tiene todo de Odin ya, sí. O no recuerda. Pues si algo yo molestaría a Andrés ahorita, porque la Sí, realidad nunca he claro. ingresado por esa parte. Siempre he ingresado ha sido por Bueno, FUNEC. sí. Y usted está en segundo semestre, ¿cierto, María Fernanda? No, profe, O en primero. primero. Ahí está, en primero. Listo. Pero ya está viendo varias. Ah, estamos en primer semestre. Ah, sí, primer semestre, sí. O sea, ciclo 1 del primer semestre, María Fernanda, ¿cierto? Sí, señor. Listo, no. Usted se va a ir familiarizando con toda esa carreta. Que la plataforma FUNEC es la Moodle. La Moodle, que es donde retroalimentamos toda la información. Y la de Odin es la de donde se cargan todas las notas, María Fernanda. Listo, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto.
Sí, el que tenga interés en conocer la plataforma de Odin, yo les doy el número de Andrés. María Fernanda, si quiere ahorita, entonces yo les comparto el número de Andrés aquí para que ustedes lo contacten y él les explique cómo ingresar a Odin. Bueno, como dirían en las emisoras, 7 y 9, un minutico y empezamos entonces con... Bueno, todos al frente de la batalla, ¿cierto? Ya estamos todas y todos, con Jonathan a la cabeza. Bueno, entonces, hagamos un pequeño recorderis de 3 minuticos lo que hemos visto en el concepto de metodología de la investigación. Recuerden que empezamos hablando del método científico, pero ahí no nos quedamos. Hablamos del concepto de epistemología, de que la epistemología es una ciencia, la ciencia que se encarga de estudiar todos los componentes que rodean la construcción y el desarrollo del conocimiento, que la epistemología se desarrolló a través de varios enfoques y de varias escuelas, como el constructivismo, el positivismo, el humanismo, que el método científico tiene 4 pasos fundamentales, eso no lo podemos olvidar, porque el método científico tiene la misma vigencia hoy que hace 100 años. Que el método científico empieza con el primer paso es la observación. El investigador, el científico, observa el comportamiento de un fenómeno natural, un fenómeno físico, un fenómeno humano. Luego viene la parte de experimentación, que es toda la parte de práctica de prueba empírica. Luego viene la confirmación, o sea, se confirma el fenómeno y son cuatro momentos los del método científico, pero empezamos a aterrizar el concepto de investigación a lo académico. Y dijimos que ya en metodología de la investigación, entonces el concepto de investigación llega con claridad al ejercicio de formación académica, de formación profesional, de formación técnica, y veíamos cómo Roberto Hernández Sampieri define la investigación como una actividad sistémica, controlada, empírica, y definíamos por qué. Luego, ya adentrándonos en los pasos de la metodología de la investigación, llamémosle pasos, aunque más que pasos es una secuencia de un marco lógico, el desarrollo de una actividad lógica. Entonces decíamos que el primer paso, el primer componente para iniciar una propuesta de investigación bajo este modelo de la metodología o la investigación formativa es la idea. La idea, me pareció bacano, hoy creo, me escribió alguna de ustedes, venga, profe, es que tenemos estas 3 ideas, tenemos estos 3 temas. Cuando yo en investigación hablo de tema, estoy hablando del punto de partida, de la idea. Cuando yo digo, mire, es que yo quisiera saber sobre temas de suicidio, yo quisiera saber sobre comportamiento social, yo quisiera saber sobre, ahí estoy parado en el primer paso, que es la idea de investigación, el tema de investigación. Decíamos luego que para concretar esa idea de investigación, entonces definíamos el concepto de idea, lo definíamos desde la conceptualización que hace un estudiante o un investigador basado en la reflexión de un tema que esté relacionado con su entorno real y que le llame la atención. Eso es una idea de investigación. Yo por eso les dejé el tema para esta propuesta de investigación, un tema libre, porque muchos de ustedes se podrán identificar con el concepto de liderazgo empresarial, otros se podrán identificar muy bien con la gestión del talento humano en la organización, otros se podrán identificar con el comportamiento de los niños, con el comportamiento de los jóvenes, con el maltrato a la mujer, con el suicidio. Se podrán identificar con muchas cosas, entre otras cosas, porque la administración de empresas, que los decía hace 8 días, es una de las ciencias con mayor transversalidad y mayor universalidad. La administración de empresas tiene que ver con todo, con el ser humano en su contexto, la administración como concepto. Entonces,
Cada uno escogió su propia idea de investigación. Luego, es necesario empezar a conceptualizar y contextualizar esa idea. Es decir, empezar a preguntarnos qué tanta información hay en el medio, qué tanto se ha escrito se ha investigado sobre ese tema, qué tanto se ha escrito sobre esa idea que yo he seleccionado, quiénes son los autores, dónde está la información. Y decíamos que es necesario, para escoger una muy buena idea, valorar unos criterios. Los primeros son criterios subjetivos que tienen que ver con el ser, y la gran mayoría de ellos, lo he mencionado ya 2 o 3 veces, tienen que ver con el interés del investigador, que sea un tema que genere sinergia con el investigador, que se sienta identificado. Y decíamos que entre los criterios subjetivos hay 3 muy importantes, que son la capacidad para desarrollar la temática escogida y los recursos en tiempo, recursos en dinero, bueno, lo que requiera. Decíamos también que hay unos criterios objetivos que ya no tienen una relación directa con el investigador, sino con el tema. Es decir, cómo está el estado del arte, es decir, qué tanto se ha investigado sobre ese tema, qué tanta información hay en el entorno, qué tan fácil puedo llegar a ella y, finalmente, qué tan útil es el tema sobre el cual yo voy a investigar. Porque dentro de las propuestas de investigación hay un ítem que se llama la justificación. Luego decíamos que sobre el tema de investigación, entonces yo me empiezo a hacer una serie de preguntas. Esas preguntas son subjetivas. No quiere decir que las preguntas aparezcan ahí en el trabajo que estoy redactando. No, esas preguntas me las hago yo. Yo lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué es lo que quiero saber? Pues cuando yo digo, venga, aquí yo quiero saber, yo quisiera investigar sobre el suicidio. Entonces lo primero es ¿qué? ¿Pero qué es lo que quieres saber del suicidio? Ah, no, yo quiero saber causas. Causas. ¿Listo? Usted va a trabajar causas. Otro podría decir, no, yo quisiera saber cuáles son las consecuencias sobre el desarrollo de la familia. Consecuencias que genera el suicidio sobre el desarrollo de la familia. Luego me tendría que preguntar, ¿dónde? Ah, dicen que el Quindío tiene una gran incidencia en temas de suicidio, entonces lo voy a hacer en el Quindío. O sea, esas preguntas subjetivas yo me las tengo que hacer de manera retrospectiva, de manera introspectiva, de manera interna, el investigador o los investigadores, para poder ir al segundo momento, al segundo paso, que es la formulación del problema. La formulación del problema. Entonces, el parcial 2 consistía, ustedes lo recuerdan, el parcial 2 consistía en seleccionar un tema de investigación, una idea, o sea, el macro, la nube. Luego coger esa idea y sobre ella identificar una propuesta de investigación, identificar un problema de investigación. Por eso, en el documento con el que realizamos el parcial 2, ese documento empezaba con un título. Ese título, lógicamente, es tentativo. Escuchen esto. Cuando yo estoy haciendo un trabajo de grado, un trabajo de investigación, un artículo científico, yo arranco con un título tentativo, que en la mayoría de oportunidades termina siendo el mismo cuando acabo la investigación, pero en muchas oportunidades ese título puede cambiar. Entonces el ejercicio del parcial 2 iniciaba con un título. Luego iniciaba con el paso número 2 de la metodología de la investigación, que es identificar el problema. Y el problema se identifica en 3 momentos. Ya en el parcial 2, ya planteamos 2 momentos de la identificación del problema, que fue la formulación y la sistematización. La formulación y la sistematización. Queda faltando el que vamos a explicar hoy, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Entonces, voy jugando con los dos elementos. Voy jugando con la definición de conceptos y con el parcial 3. El parcial 3 tiene 2 componentes, niños. Los que quieran empezar, ya tenemos avanzado el 50%, que es la identificación del problema en la formulación y en la sistematización. Y tenemos los objetivos. Lo demás va a ser una redacción de estilo que les voy a explicar muy bien cómo hacerlo. Pero quiero que estén muy atentos. Quiero que estén muy atentos de cómo va a ser el ejercicio para que nos quede el aprendizaje. Les decía
tiene dos componentes el parcial 3. Tiene dos componentes. Uno es un documento y el otro es una pequeña exposición que vamos a hacer dentro de 15 días. Una exposición de no más de 3 o 4 minutos por grupo. Entonces les voy a mostrar acá. Fíjense muy bien, voy a compartir pantalla. Vamos a por aquí a compartir pantalla. Está lenta esta cosa. Bueno, por favor, alguien que me confirme si está viendo allí un documento en Word. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces empezamos con el modelo del parcial 3. La misma recomendación que siempre les hago, aférrense, ajustense a este modelo que les estoy entregando acá. O sea, ajustense a este modelo. No es necesario construir otro. Esto en redacción de estilo se llama el armado. O sea, la estructura o el armado va a ser esta. Va a ser esta de acá. Yo por acá le puse el paginado, que luego lo vamos a organizar porque quedó desde el 1. Y el 1, la idea es que arranque acá donde dice introducción. Ahorita lo organizamos ese paginado. Bueno, entonces el parcial 3 va a tener lo siguiente. Va a tener una portada. Escuchen lo siguiente. Bien atentos. Va a tener una portada. Esa portada debe llevar el título de la propuesta. Entonces, miren, esto donde dice título de la propuesta, eso sale de ahí. Listo, aquí estoy haciendo un ejercicio pues que no me voy a detener mucho porque lo voy a explicar. Listo. Entonces, ahí donde dice título, eso vuela de ahí, sale de ahí. Lo mismo que esto que está entre paréntesis. Esto simplemente es un comentario. Debe estar relacionado con la formulación del problema y el objetivo general. Esto es para recordarles a ustedes un poco que los 3 pilares en una buena propuesta de investigación son la pregunta-problema, que es donde empieza la investigación, o sea, la formulación del problema, el objetivo general y el título del proyecto, que todos 3 tienen que ir de la mano. Entonces, devolvámonos acá. Listo. Título de la propuesta, esto sale y ahí va el título. Bueno, por aquí hay alguien en la sala. Démosle ingreso a alguien. Eso, Carlos Rodríguez, que había salido. Listo. Lo mismo que lo que está aquí entre paréntesis también se retira. Luego, igual, acá donde dice el nombre de los estudiantes, van los nombres de ustedes. Recuerden que si ya de alguna de ustedes o Jonathan tiene algún título de formación propedéutica, es decir, es técnico en alguna área financiera, administrativa, de sistemas, tecnólogo, entonces debajito del nombre va a poner ese título. Aquí donde dice el nombre de la asignatura, entonces vamos a poner taller de investigación formativa hacia una cultura de la investigación, así se llama. Y aquí podemos retirar esto que dice tutor y dejamos simplemente Jorge Iván Puerta Jaramillo. Y los datos de la universidad van en la parte baja de la hoja, de la portada. Van aquí donde dice nombre del programa, Corporación Universitaria de Armenia, nombre del programa, Administración de Empresas, sede Armenia. Y aquí donde dice fecha de presentación, simplemente podemos poner septiembre 2021. Luego viene la tabla de contenido, que la vamos a hacer de acuerdo a la norma APA. Ojo a lo siguiente, aquí vamos a vivir la experiencia. Es decir, yo no les voy a exigir, extensión del trabajo. No, es que el trabajo debe tener 10 o 12 páginas. No, no. Simplemente es que usted entienda la diferencia entre conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la introducción del trabajo y el planteamiento del problema? ¿Qué diferencia hay entre la formulación, que ya vivimos en el parcial 2? ¿Qué diferencia hay entre la formulación y la sistematización?
¿Qué diferencia hay entre formular el problema y describirlo o plantearlo? ¿Qué elementos se deben utilizar para formular un buen objetivo? Por ejemplo, ¿qué tipo de verbos voy a utilizar? Entonces, eso es lo que vamos a medir en el ejercicio, más que la extensión del documento. Bueno, entonces empezamos. Estén bien atentos. Vamos a empezar con la introducción. Ahora, yo creo que, bueno, esto ya lo subí en plataforma, vamos a dejarlo así, porque podríamos quitarle los numerales. En la séptima edición de la norma ZAPA dice que estos numerales se pueden quitar, pero no hay ningún inconveniente porque en la sexta dice que se pueden dejar. No les voy a calificar eso, simplemente es la experiencia del aprendizaje de cada uno de los conceptos. Entonces, empezamos con la introducción. Ojo, todo esto que está acá, pues esto sale de ahí. Y empezamos a redactar la introducción. Me voy a poner acá de rostro presente para decirles cómo vamos a redactar la introducción y se los voy a decir con ejemplos. La introducción es un escrito que puede ser breve. Para vivir la experiencia puede ser 2 o 3 párrafos, media página. El que tenga un buen nivel de consulta, el que tenga 3 o 4 autores, una página, página y media. Cada uno de ustedes toma la decisión. Pero en la introducción debe aparecer mínimo una cita bibliográfica. ¿Qué debe contener la introducción? Escuchen bien y tomen nota. En la introducción se va a redactar las generalidades del tema. Las generalidades del tema. Lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a coger un ejemplo desde el comienzo. Yo quiero hacer una investigación sobre las causas que han generado las altas tasas de desempleo en la ciudad de Armenia. De desempleo o de informalidad. Enfoquémosla en la informalidad. Armenia ha manejado un 53% de informalidad laboral y ahora con la pandemia llegó casi al 70% de informalidad laboral. Entonces yo quiero saber cuáles son las causas que han generado las altas tasas de informalidad laboral en el departamento del Quindío. Ese va a ser mi tema de investigación. Entonces, escuchen bien, en la introducción, como la introducción tiene que ver con las generalidades, yo en la introducción puedo hablar del desempleo a nivel mundial. Yo puedo hablar del concepto del desempleo desde la Organización Internacional del Trabajo. Yo puedo hablar del concepto del desempleo desde la UNESCO, porque es un tema mundial. Yo puedo hablar del concepto de desempleo en Colombia. ¿A qué se le llama desempleo o desocupación? ¿Qué es informalidad? ¿Qué se califica como informalidad? Yo en la introducción puedo hablar de las políticas públicas que tiene el gobierno nacional para atacar el desempleo y la informalidad en Colombia. Es decir, yo en la introducción puedo hablar de las generalidades del tema, las generalidades. ¿Qué es el desempleo? ¿Qué incidencia tiene el desempleo y la informalidad en la economía, en el desarrollo social? Eso es la introducción. Y vamos a cerrar la introducción, la vamos a cerrar con un solo párrafo en el que hablemos del documento, es decir, en el que presentemos del documento, algo así como lo siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta de investigación está enfocada a identificar las causas que han generado las altas tasas de informalidad en la ciudad de Armenia, Quindío, durante el año 2019, 2020, si lo queremos delimitar, y para ello se realizarán consultas bibliográficas, análisis de antecedentes históricos y se aplicarán herramientas que permitan conocer los componentes y las causas que han generado esta problemática en la ciudad. Algo así. O sea, unos 2 o 3 párrafos que hablen de la generalidad del tema y un párrafo final en el que se mencione el documento para dónde va, qué se pretende con la investigación y cómo se quiere lograr. Eso va a ser la introducción. Entonces, introducción, generalidades del tema. Generalidades. ¿Ya? Y, lógicamente, vamos a acompañar al menos con una cita bibliográfica que ustedes ya la saben hacer. Ya en el ensayo vimos cómo se hace, cómo se busca la referencia. Si ustedes se van a cualquiera de las bases de datos, inclusive las que le mencioné ahora del SENA, o a Google Académico, o a Cielo, o a Dialnet, van a encontrar muchos artículos de todos los temas que ustedes ya seleccionaron. Entonces,
Recuerden que todo ejercicio académico debe tener un fundamento teórico, es decir, en qué nos estamos apoyando bibliográficamente para desarrollarlo, y mucho más la investigación formativa. La investigación formativa, que no es investigación pura, debe tener un marco teórico, un marco de referencia. Entonces vamos tomando nota de cada uno de los componentes. Luego viene la identificación del problema. Entonces, ojo, esto que está entre paréntesis lo retiramos. Aquí estamos diciendo simplemente que este título es un título de primer nivel que le está dando entrada a 3 títulos de segundo nivel: planteamiento, formulación y sistematización. Bueno, entonces ya tenemos claro lo que es la introducción. Si hay alguna duda, pregunta, petición, queja o reclamo, estoy atento. Igual cualquier duda me pueden consultar. Aquí lo importante no es tirarlos a ustedes contra el paredón, sino, repito, que haya un empoderamiento de la temática. Y yo creo que son testigos los que me han consultado al WhatsApp, que para todos ha habido una respuesta. Ha habido una respuesta. La idea es esa, que a ustedes les quede muy clara la temática. Bueno, entonces empezamos con desarrollando el punto 2, identificación del problema. Y encontramos como primer punto de la identificación el planteamiento del problema. Otros le llaman descripción del problema, describir el problema. Por eso, cuando yo planteo una propuesta de investigación, pues debo tener un manejo mínimo del tema que estoy seleccionando, o debo consultar sobre él. Debo consultar sobre él. Porque aquí en el planteamiento del problema, yo debo utilizar referentes, debo utilizar elementos referentes que me permitan evidenciar que hay una situación propia de investigación, que en términos claros hay un problema por investigar. Ahora, escuchen esto. Cuando yo en formulación de proyectos utilizo la palabra problema, no necesariamente me estoy refiriendo a una situación negativa. Porque yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación de mercado y esa palabra problema se asemeja a oportunidad que estoy aprovechando en el mercado. Entonces, no siempre el problema es una situación negativa o una situación adversa. Entonces, ese planteamiento del problema, ojo, es una redacción muy parecida a la introducción, pero se diferencia en lo siguiente. Mientras la introducción habla de las generalidades del tema, el planteamiento del problema debe hablar de las particularidades específicas del tema que yo escogí para investigar, y lo voy a poner con el mismo ejemplo que traía. Análisis de las causas que generaron los altos índices de informalidad en Armenia en el año 2020. Causas de informalidad. Entonces recuerden, en la introducción hablamos de las generalidades, de lo que es el desempleo, de lo que es la informalidad, de las consecuencias sociales y económicas que tienen, de las políticas públicas, generalidades. Ya en el planteamiento del problema, que tiene que ver con el punto 2, me voy a limitar a hablar de la situación particular en Armenia, porque es donde escogí, donde delimité mi propuesta de investigación. Entonces yo puedo empezar el planteamiento del problema de la siguiente manera. Según las cifras del DANE, para el año 2020, la ciudad de Armenia, Quindío, ocupó el segundo puesto en materia de desempleo con una tasa del 32,5%. Esta tasa se vio alterada de acuerdo o en comparación con años anteriores por la situación de la pandemia del COVID-19. Punto seguido. En lo referente a la informalidad, el DANE manifiesta en el informe trimestral que Armenia ocupó el segundo lugar con un 62,5% de informalidad laboral. Entonces miren ustedes que cuando yo utilizo esos porcentajes es porque los consulté. Cuando yo menciono una entidad como el DANE es porque fui y busqué allá la información, y me voy a concentrar en el planteamiento del problema, me voy a concentrar a hablar de las cifras o indicadores. Por ejemplo, si yo quisiera saber
las causas que llevan al suicidio o las causas que llevaron al suicidio en el año 2019 en el departamento del Quindío, pues en la introducción yo puedo hablar de las generalidades de lo que es el suicidio como comportamiento humano, hablar de cifras a nivel mundial, hablar de cifras en Colombia, de acuerdo al Ministerio de Salud, cuáles son los departamentos con mayor incidencia de suicidio en la introducción. Pero en el planteamiento del problema, yo me tendría que centrar en el departamento del Quindío, que fue el eje en el que concentré mi propuesta de investigación. Eso es entonces el planteamiento del problema. Planteamiento del problema, describir el problema, describirlo con cifras, describirlo con indicadores, es decir, describirlo con algún elemento argumentativo, algún elemento argumentativo. Por eso es tan importante la consulta. Por eso es tan importante saber identificar la fuente donde voy a encontrar la información, donde puedo llegar a la información para poder argumentar cada uno de estos componentes. Entonces, aquí en este documento, planteamiento del problema puede ser media página, pero en esa media página, pues usted deberá demostrar que conoce la diferencia entre la presentación, que es la introducción, y el planteamiento del problema. Luego viene, están viendo ahí todavía el Word, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Luego viene, ahora, entonces, cuando llego acá, esto me da pie para decirles lo siguiente. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que ustedes sigan trabajando con el mismo tema del parcial 2. Eso sería lo ideal. Porque si ustedes escogieron un tema para el parcial 2, lógicamente tendrá que haber algún punto de conexión con ese tema. Tendrá que haber algún tipo de identificación con ese tema. O sea, ustedes se identifican con esa temática. Ahora, si cualquiera me dice, venga, Puerta, no, nosotros hicimos el parcial 2, pero no quedamos como muy a gusto, quisiéramos cambiar de tema para el parcial 3, lo pueden hacer. No tienen ningún inconveniente, lo pueden hacer. O sea, allí no va a haber ninguna dificultad porque estamos simplemente desarrollando el ejercicio de investigación formativa y de metodología de la investigación. Bueno, entonces luego encontramos los dos componentes que ustedes ya conocen. La formulación del problema. Entonces vamos a quitar este comentario que está entre paréntesis y allí vamos a poner la pregunta principal. Formulación del problema. Les recuerdo entonces, el problema se formula a manera de pregunta. Hay algunos autores que dicen que se puede hacer en un postulado propositivo, pero tiende a confundirse con una hipótesis. Entonces, planteémoslo en materia de pregunta. ¿Cómo mejorar las condiciones de habitabilidad del barrio X en la ciudad de Armenia? ¿Qué elementos se deben contemplar para mejorar el plan de acción de la alcaldía de Buenavista? ¿Cuáles son las causas que han llevado al incremento del suicidio en Colombia y en Sudamérica? ¿Cuál ha sido el efecto de la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes, ley de 98, en el departamento del Quindío? Esa es la pregunta principal. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Que ya hicimos el parcial 2, pero no sobra recordarlos. La delimitación. Porque de la delimitación de esa pregunta depende el éxito de la investigación. Recuerden, de esa pregunta principal, de esa formulación del problema, va a salir el objetivo general. O sea, va a salir el alcance, la meta que se pretende alcanzar, la formulación del problema. Entonces, tener muy claro todos esos componentes a la hora de formular el problema de investigación. Luego, tenemos la sistematización. Entonces, este comentario sale de allí también. Y recordemos el concepto de sistematización. Entonces, la sistematización son una serie de preguntas. Que se derivan de la pregunta principal
y que me ayudan a entender mejor el problema de investigación. Una serie de preguntas que se derivan de allí, se derivan del problema de investigación, de la pregunta principal, y que me ayudan a comprenderlo, como que lo desgloso, desbarato esa pregunta y la voy a entender mejor cuando lo puedo hacer por partes, ¿ya? Cuando lo puedo hacer por partes. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre las causas del desempleo en Armenia, yo podría decir, bueno, lo primero que me debo preguntar, ¿y cómo fue el comportamiento de los indicadores de desempleo e informalidad en la ciudad de Armenia? Podría preguntarme, ¿qué opinan los ciudadanos de Armenia sobre las causas que han generado la informalidad? O sea, el sentir de los ciudadanos. Y es importante estas preguntas de sistematización porque, así como la pregunta principal, la de formulación, me permite redactar el objetivo general, las preguntas de sistematización me van a permitir formular los objetivos específicos. Pues mientras uno va cogiendo la práctica, lo hace uno a uno, o sea, por cada pregunta de sistematización, un objetivo específico, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo plantear 2 preguntas de sistematización o plantear 4 preguntas de sistematización para 2 objetivos específicos o para 3 objetivos específicos. Todo depende de la dinámica de la propuesta de investigación, hacia dónde se esté orientando y cuál sea el alcance que le queremos dar, que repito, va muy de la mano con la pregunta principal y con el objetivo general. Volvemos al documento Word. Estos 2 componentes, formulación y sistematización, pues ya lo tienen ahí en el parcial 2, así como este otro. Entonces, encontramos en el punto número 3, objetivos. Primero vamos a encontrar el objetivo general. Vamos a tomar esta cosita de acá, este comentario que está entre paréntesis, lo vamos a retirar y allí vamos a poner el objetivo general. Recuerden las características de ese objetivo general. Primero, la conexión, la sinergia que debe tener ese objetivo general con el título de la propuesta y con la formulación del problema. Y hace 8 días les di ahí un truquito que se utiliza, que es común utilizarlo los metodólogos lo hacen mientras uno va cogiendo la experiencia de convertir la pregunta problema, convertirla en objetivo. Recuerden cómo lo hicimos, le quitamos los signos de puntuación, le quitamos aquellas palabras que denotan pregunta, que denotan interrogación, y le incluimos un verbo en infinitivo. No se olvide. Un verbo en infinitivo, aquellos que terminan en ar, er, ir. Lógicamente hay que pararse frente al objetivo y leerlo para encontrarle la coherencia. O sea, habrán situaciones donde al pasar la pregunta de pregunta a objetivo, haya que cambiar más cositas, haya que hacer ajustes en un artículo, en una preposición, en un enlace, o cambiar una palabra que no vaya muy bien en términos de redacción de estilo, pero eso me va a permitir organizar y redactar un buen objetivo general. Entonces, lo primero, tener en cuenta que ese objetivo general esté muy conectado con la pregunta principal, con la formulación del problema y con el título de la propuesta. Lo segundo, que ese objetivo que yo esté planteando sea una meta alcanzable. Alcanzable en el sentido en que yo lo pueda desarrollar con los objetivos específicos, porque les recuerdo lo que dije hace 8 días. En una propuesta de investigación, lo único que se desarrollan son los objetivos específicos. Ojo, no quiere decir que acá los tengamos que desarrollar. No. Voy a contarles, por ejemplo, unas anécdotas para que no les suceda a ustedes. Yo he tenido trabajos, me he encontrado con situaciones donde, por ejemplo, el estudiante llega y formula la pregunta de investigación, o sea, formula la pregunta principal y trata de empezar a responderla ahí de bajito. Trata como de empezar a contestarla. Lo mismo con las de sistematización. O a veces con el objetivo general. Escribe el objetivo general y trata como de poner ahí una carretica, un cuento, como
como diciendo que ya lo está desarrollando. No. Recuerden que esto es una secuencia lógica. Es una secuencia lógica. Por consiguiente, yo lo primero que hago es plantear la propuesta, así como lo estamos haciendo acá. Y cuando ya tengo todos los elementos de la propuesta, ahí sí empiezo a desarrollar los objetivos, uno a uno, con las diferentes herramientas que dentro de 8 días las vamos a ver acá. Vamos a ver las herramientas. Aquí no las vamos a utilizar porque el trabajo no va a llegar hasta allá. Entonces, tenemos el objetivo general y tenemos luego los objetivos específicos, que ustedes ya lo tienen. Ya lo tienen. Luego, ojo que este concepto no lo hemos visto, hoy apenas lo vamos a ver, dentro de 8 días lo vamos a repetir, que yo ya los quiero dejar muy claro, dentro de 8 días lo vamos a repetir, a repetirles todo el documento nuevamente, para que les quede muy claro. Viene un componente que se llama justificación. Entonces quiero mostrarles acá en qué consiste la justificación en una propuesta de investigación y cómo la vamos a redactar. Bueno. Ahora están viendo la presentación en Power, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, listo. Y no se me vayan de pronto a preocupar muchísimo porque puede ser que eso es mucha información. No, tranquilo y tranquilas, que dentro de 8 días vamos a repetir nuevamente el parcial, cómo va a ser. La idea de presentarles el documento desde hoy, primero, es porque ya la plataforma está cargada, está abierta. El que tenga ya algo montado, algo organizado y esta misma semana lo quiera terminar porque va a tener otros parciales, hágale, tranquilo. Entonces, lo primero era familiarizarnos con el formato y con el documento y conocer cada uno de los conceptos, lógicamente. Entonces, encontramos la parte de justificación. Como lo reza esta diapositiva, justificar una investigación o una propuesta de investigación es destacar su importancia, es exponer a través de un componente de redacción las razones por las cuales esa investigación se va a realizar, las razones que invitan al investigador, las razones de tipo social, de tipo económico, de tipo académico que llevan al desarrollo de la investigación, es decir, la pertinencia, la relevancia y la importancia. ¿Por qué es importante esa investigación? Existen varios tipos de justificación. Se los voy a mostrar acá. Existen varias líneas para justificar una propuesta de investigación. Primero les voy a explicar las líneas y luego les voy a decir cómo se redacta la justificación en el documento, que también va a ser corto. Tranquilos que yo no les voy a exigir, no, es que la justificación tiene que ser de 3 páginas. No, con 2 o 3 párrafos, no digamos parrafitos, con 2 o 3 párrafos que redactemos, 2 párrafos bien redactados en términos de justificación, demuestran ustedes que entendieron el concepto. Entonces, primero, hay una línea que se llama la justificación social. Esta es la más amplia, es la más grande. Esta línea de justificación social se utiliza para aquellos proyectos que tengan que ver con empresas, que tengan que ver con organizaciones, que tengan que ver con personas, que tengan que ver con la sociedad en general. Por eso se le llama un tipo de justificación social, porque implica o involucra personas en diferentes situaciones. Entonces, yo preguntaría, si yo estoy haciendo una investigación en gestión del talento humano, clima organizacional en la empresa, ¿qué importancia tiene esa investigación para mi empresa? Esa investigación podrá estar orientada a mejorar las relaciones interpersonales, a mejorar las relaciones patrono-laborales, obrero-patronales, a mejorar las relaciones entre compañeros y de paso mejorar la atención al cliente, mejorar el concepto de productividad. Miren cómo
lo puedo redactar destacando la importancia de la investigación. Ahora, no es necesario yo decir, esta investigación tiene una importancia social porque no, simplemente eso va implícito en la redacción. Esta propuesta de investigación es importante porque le permitirá a la organización en su momento de aplicación mejorar las condiciones de clima laboral, las condiciones de relaciones interpersonales y obrero-patronales y de paso mejorar la productividad, la competitividad y el servicio al cliente. Eso es una justificación social. La propuesta de investigación de la que estoy hablando, de la informalidad. ¿Esta propuesta de investigación es importante o es relevante o tiene relevancia en la medida en que sus resultados podrán ser consultados por entidades públicas para la formulación de políticas que permitan mejorar las condiciones y rebajar los índices de informalidad en la ciudad de Armenia, Quindío? Una justificación social. El tema del maltrato a la mujer. Esta investigación nos permitirá conocer cómo está Colombia a nivel Latinoamérica en términos de indicadores de ataques a las mujeres, de feminicidios, del respeto a la mujer, del cumplimiento de la ley. Esa es una justificación social, que la mayoría de propuestas que ustedes están planteando muy seguramente están enmarcadas ahí, en una justificación social. Entonces, en un párrafo no muy extenso, vamos a redactar la importancia y la relevancia de esa propuesta de investigación que estamos desarrollando. Bueno, vuelvo acá a la diapositiva, entonces, esa es el tipo de justificación social que aplica para la mayoría de nosotros. Luego viene la justificación teórica. Esta es muy particular porque se aplica para aquellas propuestas de investigación, sobre todo de maestrías, de doctorados, donde lo que se busca es aportarle al campo del conocimiento, o sea, la creación de nuevos conocimientos. Entonces, pues muy poco se relaciona con la investigación formativa. Es mucho más de investigación pura o de investigación de construcción de conocimiento. Esta otra que vemos en pantalla es la justificación metodológica. La utilizamos, esta línea la utilizamos para resaltar la importancia de una investigación que tiene que ver con el desarrollo de nuevos métodos o el mejoramiento de métodos existentes o la creación de métodos nuevos en una empresa o en una organización. Entonces, por ejemplo, cuando usted está diseñando el sistema o está desarrollando la investigación para crear el sistema de gestión de calidad en la empresa, o lo está creando, pues usted necesita aplicar o diseñar nuevos métodos, diseñar nuevos procesos y procedimientos, diseñar nuevas técnicas de acción. Cuando yo hablo de innovación, de vigilancia tecnológica, entonces estoy aplicando una justificación metodológica y entonces yo empiezo a redactar diciendo esta propuesta de investigación que se encamina a mejorar el sistema de gestión de la calidad de la empresa, propone el desarrollo de nuevos métodos, de nuevas metodologías, la revisión y el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la organización. Eso es una justificación metodológica. Aquí les queda grabada toda esta carreta para que de pronto el que se haya perdido un poquito pueda buscar ahí con el cursor dónde fue que Puerta habló de esto. Luego tenemos un tipo de justificación que se llama la justificación práctica. Esta justificación la utilizamos para los tipos de proyectos prácticos, ¿ya? Entonces usted dice, hombre, yo quiero desarrollar un proyecto para mejorar las condiciones de habitabilidad de perros de calle. Condiciones de habitabilidad de perros callejeros. Eso es un proyecto práctico. Cuando yo utilizo la palabra mejorar, cambiar, intervenir, estoy hablando de una cosa práctica, porque el alcance me tiene que llevar hasta allá. Yo no puedo decir mejorar las condiciones de la habitabilidad del perrito callejero y en los objetivos específicos decir únicamente investigar, indagar y conocer. No, entonces, ¿cómo lo va a mejorar? Entonces, esta justificación práctica está orientada hacia ese tipo de proyecto. Y entonces yo empezaría diciendo, este proyecto de tipo práctico pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de los perros callejeros
utilizando la política pública o sustentándose en elementos jurídicos normativos que han sido diseñados en Colombia para tal fin, ahí estoy justificando, estoy destacando la relevancia, la importancia del proyecto que estoy aplicando. Y ojo a lo siguiente, no puede faltar en un ejercicio académico de investigación formativa, no puede faltar una justificación personal, Es decir, la mayoría de ustedes muy seguramente van a estar enmarcados en la justificación social. Una justificación social. Entonces, un parrafito que hable de la justificación social. Y otro párrafo que hable de la justificación personal. Quiero decir con esto, su trabajo mínimo, deberá tener 2 líneas de justificación. Mínimo deberá tener 2 líneas de justificación. Entonces, que podrá ser la justificación social y que deberá ser la justificación personal. Entonces, ¿cómo redactar la justificación personal? Pues primero redacto la justificación social, si es mi caso. Alguno de pronto me dirá, no, es que la pregunta que yo me hice tiene que ver con mi empresa. Ah, bueno, entonces podrá ser social y metodológica, o podrá ser social y práctica. Pero no podrá faltar en ninguno de sus escritos la justificación personal. Es decir, ¿por qué considera usted que ese tema es importante para usted como persona y como profesional? Entonces usted podrá empezar diciendo, en este ejercicio de investigación se aplican experiencias personales, se aplican conocimientos adquiridos en el programa de administración de empresas de la Corporación Universitaria Remington y además se busca ampliar el espectro o el marco del conocimiento en el tema seleccionado en lo personal y profesional. Y ahí cierra. O sea, ahí está usted destacando, está relevando la importancia que tiene el tema escogido para usted como persona y como profesional. Bueno, yo sé que esto es muy teórico y entonces este monólogo se puede volver muy cansoncito. Ustedes allá como preocupados, yo no sé, me quiero imaginar la cara de tranquilos. Está muy fácil eso. Puerta y carretea mucho con eso y tan fácil que es. Pero de pronto otro está diciendo, que muy enredado con eso. Que muy enredada con eso. No. Entonces, por hoy no los quiero pues molestar más con más teoría. Dentro de 8 días me queda faltando un componente del trabajo, que es el marco teórico, y el último que son las referencias, que ustedes ya las saben sacar, pero si no las recuerdan, dentro de 8 días recordamos, hacemos otro ejercicio, porque yo aspiro a que todos conserven el 5 del parcial 1 y seguramente el 5 que van a sacar en el parcial 2, pero más allá de la nota, aspiro que en este proceso quede un aprendizaje básico, un aprendizaje de lo que es la investigación formativa, de lo que es la metodología de la investigación, los componentes básicos. De aquí tienen que quedar aprendizajes en redacción de estilo, en la aplicación de las normas, en la cita, en las referencias. Entonces nos quedan faltando básicamente 2 componentes. Marco teórico, ojo a lo siguiente, no quiere decir que una propuesta de investigación termine ahí, no. Entonces ya vamos a ver un poco el diseño metodológico, o sea, hablar un poco de los tipos de investigación que existen, la investigación cuantitativa, cualitativa, mixta, el enfoque descriptivo, el enfoque explicativo o el enfoque correlacional, hablar un poquitico de las herramientas que utilizamos para hacer investigación, como la observación, la encuesta, la entrevista, el focus group, grupo focal, ¿ya? Dentro de 8 días las vamos a mencionar. Pero el ejercicio académico del parcial 3 termina con el marco teórico. Lo que pasa es que no quiero confundirlos hoy. No quiero confundirlas y confundirlo hoy con más teoría y más bien, si quieren empezar a vivir la experiencia desde mañana, desde pasado mañana, en empezar a construir el formato, que ya está ahí, el armado está ahí, les pido el favor que conserven esa estructura, sigan ese ejemplo que está ahí, el modelo que está ahí, y más bien si dentro de 8 días tienen dudas, tienen inquietudes, o en el transcurso de la semana, así como algunas me han escrito, Puerta, echen una miradita a ver, ¿cómo lo ve?
y yo le voy dando mi punto de vista, organícele esto, póngale esto, quítele lo otro, ¿ya? Porque, repito, aquí la idea no es rajar a nadie, sino que haya una apropiación de conocimiento, de conceptos. Entonces, yo los voy a dejar, espero no haberlos, no haberlos confundido con tanta información. Aquí queda la grabación, yo sé que algunos tomaron nota de lo que se mencionó, pero repito, queda la grabación y quedo yo. Es más, yo me quedo un ratico acá, por si alguien me necesita, me escribe al WhatsApp para desconectarme de acá, pero yo quedo muy pendiente al WhatsApp. Venga, yo les pregunto algo, que me quedó faltando alguien por acá por tomar la asistencia, y es Diana Marcela Sierra. Diana Marcela Sierra, está por ahí. Diana Marcela Sierra. No. Profe, ya no me voy a conectar hoy. Ah, bueno, no, perfecto. Estaba en una Tranquilo. reunión de trabajo. Ah, listo. Bueno, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, ya nunca ha faltado. Ya ustedes ahí se ve que son, Mayra, muy buenas compañeritas, entonces se comparten la información. No dejen de preguntar, niñas y Jonathan, no se queden con las dudas. No es que esas dudas, esas lagunitas se convierten en lagos y se convierten en mares. Venga, puerta, es que yo no me acuerdo cuál es el tipo de verbo para los objetivos. Venga, puerta, ¿cómo es que paso la pregunta problema al objetivo? ¿Cómo es que planteo el problema? Es que no me quedó muy claro. Tranquilos, pregunten. Yo al final, cuando este módulo lo he dictado no sé cuántas veces, ya me perdió la suma. Y la mayoría de ustedes empiezan muy confundiditos y al final entregan unos ejercicios espectaculares que uno como tutor queda feliz, muy contento. Entonces, no los confundo más por hoy, los dejo descansar, las dejo descansar y dejo descansar a Jonathan. Y repito, quedo atento. Cualquier inquietud, si quieren empezar, los que no han cargado el parcial 1, pues lógicamente, si me queda alguien, ya es que me escriba al WhatsApp para que me lo envíe al correo y se ponga al día, por favor, con el parcial 1. Los del parcial 2, pues hoy era la fecha, pero yo creo que lo puse como 3 o 4 días más. Pero si tienen inquietudes, escríbanme. Puerta, échenme la revisadita, a ver qué me quedó bien o qué lo organizo. Y con mucho gusto, antes de subirlo, para que le quede perfecto y sobre todo que le quede claridad en la temática. ¿Correcto a todos? Compañeras de lucha y compañeros de lucha. ¿Dudas, Sí, profe, preguntas? pues. Sí. Dale. Profe, que le iba a decir que no, pues en el momento que vayamos resolviendo, pues ahí lo estaremos molestando. No, y es con mucho gusto. Con mucho gusto. La idea es que les quede muy claro la temática y que todo lo que tomen, lo que ustedes quieran aprender. Recuerden que el proceso de la investigación formativa es aprehender con una H intermedia que significa coger. Entonces, todo lo que ustedes quieran agarrar de acá va a ser a beneficio de inventario, es decir, les va a servir muchísimo de aquí en adelante en su proceso de formación académica. Termino con una anécdota muy bonita. Hace 3 años, un estudiante de pregrado, no se me olvida el nombre y lo puedo utilizar porque no voy a dar el apellido, Freddy, vio conmigo metodología de la investigación. Lo acompañé como asesor en la formulación y sustentación del proyecto de grado. Y esto que trabajamos acá es la base para un proyecto de grado en pregrado, en posgrado, en cualquier ciclo de formación propedéutica. Freddy se graduó, se fue feliz. Más o menos al año, habían pasado por ahí 8 meses, me llamó don Humberto, el portero, el compañero de trabajo de la universidad, el que está en la portería. Profe Puerta, lo necesita un señor en la portería, se llama Freddy, dice que estudió con usted. Déjelo entrar, que entre hasta el salón, ya sé quién es. Freddy entró, se fue y me saludó de abrazo, muy efusivo. Oiga, y me llevaba una botella de whisky. Dije, una botella de whisky, casi un año después de haberse graduado, ¿y esto qué o qué? ¿Le pareció bonito o qué? ¿Qué pasó ahí? Cuando me dice Freddy, profe, estoy terminando mi especialización. Me faltan 2 meses para terminar mi especialización. Y de 15 estudiantes, soy el único que ya tengo el proyecto de grado. Porque las bases que usted me dio acá, fundamentales. El profesor de metodología de allá de la universidad, donde estoy haciendo la especialización, está sorprendido conmigo.
Freddy, ¿usted dónde aprendió lo que está desarrollando ahí? Y entonces él dijo, lo aprendí con Puerta. Y me lleva la botellita de whisky. Lógicamente, ojo, un café está bien. Compañeras y compañero, un abrazo. Dios los bendiga y quedo muy pendiente de ustedes. Feliz noche. Profe, muchas Profe, gracias. gracias. Buenas noches. Dios los bendiga, Profe, Dios lo bendiga. gracias. Jonathan, Que quedo descanse. pendiente. Muchas gracias. Feliz noche. Mañana, profe. Chao. Chao, Janet. Todo el mundo está que está. Cacha, digo, para la mierda.